Cordial saludo para todos. En el día de hoy les hablaremos de los metales y los metaloides. Para la Universidad Minuto de Dios, con los siguientes integrantes: Judy Milena Tamayo Múnera, Carol Natalie González Mesa, Yarlin Fernanda Girón Agudelo y Walter Mauricio Marín Ciro, para el NRC 3154. A continuación les presentamos la tabla periódica para los metales y los metaloides y los no metales. Los metales. Se llaman metales a los elementos químicos. Son buenos conductores de calor. Sus bondades son conocidos desde la prehistoria para formar herramientas, estatuas o estructuras de todo tipo, debido a sus particulares propiedades físicas. Es un cuerpo simple, generalmente sólido a temperatura ambiente, que es un buen conductor del calor y de la electricidad y que tiene un brillo característico. Se emplea a menudo en la aleación con otro metal o en la fabricación de numerosos objetos. Tiene buena maleabilidad al someterse a compresión. Algunos metales pueden formar láminas delgadas de material homogéneo. Los metales son los elementos más abundantes de la tabla periódica y de la corteza terrestre. De los 118 conocidos, apenas 25 no son metálicos. Algunos de ellos suelen hallarse en estado de mayor o menor pureza en la naturaleza, mientras que la mayoría forman parte de minerales del subsuelo terrestre, de los cuales deben ser separados artificialmente. Los elementos metálicos se clasifican en 4 tipos: los básicos, que son el cobre, el plomo, el zinc y el estaño; los ferrosos, como el hierro, el manganeso, el molibdeno, el cobalto, el tungsteno, titanio y cromo; o los preciosos, como el oro, la plata o el platino; y radioactivos, como el plutonio, uranio, radio y torio. Los metaloides o semimetales son cierto tipo de elementos químicos que exhiben un comportamiento intermedio entre los elementos metálicos y no metálicos, en lo que a asuntos de ionización y propiedades de enlace se refiere, es decir, son elementos que actúan como metales en algunas situaciones y como no metales en otras. Sin embargo, no es sencillo distinguir a los metaloides de los metales verdaderos, y hacerlo requiere generalmente una revisión de sus propiedades de conducción eléctrica, pues además suelen ser muy variados entre sí en forma, aspecto y coloración. Los elementos conocidos como metaloides son los siguientes: el boro, el silicio, el germanio, el arsénico, el antimonio, telurio, polonio y astato. Los efectos a la salud en trabajadores expuestos a metales y metaloides. Por exposición a metales y metaloides pueden ser desde las molestias irritativas a nivel ocular y del tracto respiratorio superior, medio e inferior, hasta los procesos de cancinogénesis y otros efectos a nivel enzimático y biológico molecular, incluyendo los efectos a nivel teratogénico, reproductivo, dermatológico, endocrino y renal, que se encuentran descritos de manera sintética y panorámica. Se requiere realizar un análisis de cuáles son los procesos de trabajadores en el caso de la industria petrolera. Los metales tóxicos se encuentran en diferentes procesos de extracción, refinación y petroquímica, además de que existe riesgo de exposición en varios procesos necesarios para mantener la operación industrial de los equipos, la maquinaria, los ductos, las tuberías, como son los diversos procesos de soldadura, de corte metálico, uso de pinturas anticorrosivas con base metálica y la utilización de catalizadores con base metálica. Principales metales y metaloides industriales. Pues de estos existen varios. A continuación les vamos a nombrar algunos: el arsénico y compuestos inorgánicos. Los efectos a la salud, por ejemplo, es el cáncer pulmonar.
El cadmio elemental hace daño renal, lo mismo que los compuestos de óxido. El cobalto y compuestos inorgánicos tiene efectos a la salud como asma, función pulmonar, efectos en el miocardio. El cobalto carbonillo, edema pulmonar, daño al vaso. El cobalto hidrocarbonillo, edema pulmonar o daño pulmonar. El cobre, irritación, efectos gastrointestinales, fiebre por humos. El cromato de calcio, cáncer pulmonar. El cromato de zinc, cáncer nasal. El cromato de estroncio, cáncer. El cromato de plomo, daño reproductivo masculino, efectos teratogénicos. Otros, por ejemplo, puede ser el mercurio, daño al sistema nervioso central. El mercurio y compuestos arilos, daño al sistema nervioso central o daño renal. El molibdeno, irritación del tracto respiratorio. El platino, asma, irritación del tracto respiratorio. El platino, asma. El selenio, irritación ocular, irritación del tracto respiratorio. O el vanadio con irritación del tracto respiratorio superior, irritación del tracto respiratorio inferior. El zinc, fiebre de humos metálico. Y así, por ejemplo, todos tienen y se presentan diferentes enfermedades para el cuerpo humano. Los controles en la fuente, el medio y el trabajador. En la fuente, es necesario contar con sistemas de ventilación extractiva en la fuente donde se genera la contaminación laboral por metales. Se requiere realizar mantenimiento preventivo y correctivo por especialistas de ventilación industrial. Además de los sistemas fijos, también se puede contar con sistemas portátiles ubicados en sitios de generación, con campañas de extracción para la captación de los humos y con filtros adecuados hacia el exterior. En el medio, las barreras y sistemas de retención para evitar la dispersión de los humos, vapores y partículas metálicas. Y en el trabajador, hacer concientización y educación toxicológica, explicación y difusión de hojas y seguridad, elementos de protección personal específico para evitar la absorción respiratoria de los humos, vapores y partículas metálicas y en contra de la radiación no ionizante. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.